Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Juan Felipe y tenemos el honor también este día de que nos acompañe la maestra Gisela Palomares Salazar. Mucho gusto, maestra. Qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. La maestra tiene una licenciatura en psicología y tiene una maestría también en desarrollo docente por parte de la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña porque vamos a tratar un tema interesante, ¿no? Un tema que tiene que ver inclusive con algunos hechos recientes y que bueno, es algo también cotidiano, ¿no? Lo vemos en el día a día en nuestras vidas. Estamos hablando de las conductas antisociales, que es parte de la ciencia de la criminología, o bueno, lo vemos en esta ciencia de la criminología. Bien, maestra, pues vamos a empezar con nuestra audiencia. ¿Sí? Tenemos ya algunas semanas, algunos meses ya con esta dinámica y esperemos que les guste. También nos gustaría pues que se comuniquen con nosotros, que nos dejen sus comentarios, ¿sí? Para también poder retroalimentar toda esta parte del tema que vamos a desarrollar. ¿Va? Perfecto. Maestra, entonces pues empezamos y ahondando en el tema de las conductas antisociales. Yo creo que es importante que nuestra audiencia, la gente que se interesa en estas ciencias, pues conozcan precisamente qué son las conductas antisociales. ¿A qué nos referimos con conductas antisociales? Ok, mira, bueno, todas las conductas antisociales son todas aquellas que van en contra de los derechos de las personas. Todo el mundo tenemos derecho, eso todo el mundo lo sabemos, pero ¿qué pasa con los antisociales? Ya tienden a violar estos derechos. Obviamente que esta violación tiene que tener una repercusión jurídica, porque yo puedo decir, yo tengo derecho a caminar sobre la banqueta, es parte de mis derechos, y a alguien se le ocurre poner un puestecito. Eso me obliga a mí a bajarme de la banqueta, entonces yo puedo decir, es un antisocial. Posiblemente sí, posiblemente no. Si está tipificado, pues obviamente sí se puede considerar una conducta antisocial. Si no está tipificado, pues siempre sencillamente no podemos hablar necesariamente de una conducta antisocial. ¿Qué es otra conducta antisocial? Generalmente estamos hablando de estas personas irresponsables que no logran mantener un trabajo. O bien no logran de cierta manera, aparte del trabajo, a lo mejor dar una manutención a sus hijos cuando se tienen. Todo esto obviamente son características del trastorno antisocial. Trastorno antisocial. Porque ya después ya se vuelve un trastorno antisocial, es decir, antes de que se vuelva un trastorno antisocial, absolutamente todos podemos presentar rasgos antisociales, pero esto no significa que yo sea antisocial o psicópata, como lo conocen las personas comúnmente. Y generalmente decimos, eres un psicópata porque, no sé, no me da tristeza X circunstancia. Pero sí tenemos que tener bien definido qué es ser antisocial. ¿Qué otro rasgo? La falta de empatía. La falta de empatía es esta incapacidad que tienen las personas de entender los sentimientos de la otra persona. No es solamente, no tienes empatía porque no tienes sentimientos o no tienes emociones. Lo cual es ilógico, todos los seres humanos tenemos emociones. Si no tenemos emociones, nos morimos. Son tan necesarias como respirar, como comer, como dormir. Pero la empatía es eso, no es ponerse a los pies de los demás, sino es esta incapacidad que tengo de entender que estás triste, entender que tienes miedo, entender que a lo mejor estás feliz. No lo sé, esa es la falta de empatía. Ok, entonces una cosa es, digamos que si nos fuéramos por etapas, el ser humano parte de conductas antisociales que después se convierten en un trastorno, si es que hay algún detonante. Si es que hay un detonante o si estas conductas se muestran constantemente. Es decir, yo puedo decir, voy caminando o voy manejando mi coche, está un semáforo en naranja, yo llevo prisa, me lo paso en rojo, a lo mejor sí, efectivamente es un rasgo antisocial, o sí lo es, porque estamos solamente violando los derechos de las otras personas y ya hay una repercusión jurídica, Pero otra cosa es todo mi comportamiento, o lo menos en lo que es en casa, en el trabajo, en mis relaciones, en la escuela, se muestra siempre este patrón de violación de derechos a los demás. Entonces ya estaríamos hablando propiamente de un trastorno, no solamente de rasgos.
Estos rasgos se pueden efectivamente manifestar en conductas o en actos también. Ok, bien. No sé, maestra, digo, igual es una inquietud, ¿no? El ser humano, entonces, desde la naturaleza, desde que somos concebidos, desde que vamos en constante desarrollo evolutivo durante hace miles de años, traemos ya un instinto que también nos hace tener una cierta resistencia, un patrón de defensa, y eso también tiene que ver con ese tipo de conductas. Sí, bueno, desde el psicoanálisis obviamente tenemos lo que son los instintos o pulsiones. Sigmund Freud lo manejaba como instinto de muerte, instinto de vida. Bueno, así se tradujo al español. Este de vida tiene que ver todo con lo que es eso, la vida, la reproducción, la supervivencia, hasta la sociabilidad, podamos decir, o vivir, ser gregarios de alguna manera. Sigmund Freud pues obviamente desarrolló toda la parte sexual, que es una de las partes importantes de esta teoría. Pero también tenemos otra, que es el instinto de muerte, que tiene que ver con la destrucción, con la decadencia, y aquí tenemos lo que es propiamente la agresión. Entonces la agresión sí, efectivamente, desde el psicoanálisis, desde Sigmund Freud y también desde la teoría etiológica, es parte de nuestra naturaleza. Pero una cosa es la agresión, en la cual a mí también me ayuda a sobrevivir, porque la agresión no solamente significa voy a golpear a una persona, sino una persona me agrede a mí, me va a defender, eso también, desde clasificaciones de la agresión, eso también es agresión. Pero inclusive la sumisión se considera parte de la agresión. Ok, muy bien. Gente de Facebook, nos despedimos en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Sigan el desarrollo de esta entrevista en nuestra página de YouTube. ¿Sí? Está muy interesante. Vamos a hablar todavía de algunos ejemplos de este tipo de conductas. Y pues bueno, maestra, nos despedimos de Facebook. Muchas gracias. Espero les haya agradado esto y esperamos seguir aquí trabajando con ustedes. Síganos en YouTube. Perfecto. Bueno, pues entonces continuamos para la gente que nos está siguiendo por YouTube. Maestra, si lo trasladamos esto a ejemplos, sí, de conductas antisociales, y decía yo al principio de la entrevista, pues hemos visto y vemos cotidianamente este tipo de conductas, ¿no? Y muy recientemente en el estadio de fútbol, ¿no? En la ciudad de Querétaro, donde vimos pues escenas muy fuertes, escenas también de seres humanos que nos movieron, ¿no? Que decíamos, ¿cómo es posible que entre la misma raza, entre la misma gente, cómo es que se llegó a todo esto, ¿no? Esos detonantes de los que hablábamos, esos instintos. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que sucedió en el estadio, maestra? Mira, aquí pasaron muchas cosas. Uno, bueno, regresando a las conductas antisociales. Yo creo que sí hubo personas antisociales ahí. Estas personas aparentemente que planearon cercar a los seguidores del otro equipo, de Guadalajara, bueno, el Atlas en particular, en donde para lastimarlos, ¿por qué? Desconozco. Entonces hay estas personas que planean todo esto y otras personas que los apoyan. Y finalmente, a lo mejor entre la frustración, entre el coraje, entre, no sé, todas estas cosas que finalmente están pasando, no nada más en México, en todas partes del mundo, desafortunadamente. Y esta falta también de control de impulsos desencadenó todo esto. En donde efectivamente, nuevamente no dudo que hay personas antisociales ahí, con trastorno antisocial, muchas conductas antisociales definitivamente. A mí me llama a una situación en donde uno está tirado y llegan y lo siguen pateando. Y así como, ¿para qué? Esta falta de empatía o esta falta de remordimiento, no lo sé, que es otra característica también. Si ya está tirado, si lo están golpeando, si ya está desmayado, si está muerto, no lo sé. Bueno, no hubo muertos, pero yo en ese momento me puedo imaginar que a lo mejor está muerto. Llego y lo sigo pateando y lo sigo pateando. Entonces también estás definitivamente con conductas antisociales. ¿Qué pasa ahí? También hubo muchísima agresión y violencia. Yo la manejo siempre la violencia, no solamente, bueno, la agresión a veces sí es para conseguir un fin, para defendernos, para proteger, etc. Pero también la violencia es con el fin de lastimar. Pero yo siempre lo manejo desde el poder. Es decir, yo tengo poder, tú estás tirado, yo estoy bien,
obviamente tengo más poder que tú y por lo tanto te violento, no nada más te agredo. Porque, por ejemplo, tenemos otra conducta violenta donde al parecer está una muchacha y encima está un muchacho tratando de protegerla, que también podemos hablar ahí de violencia, perdón, de agresión. Este punto, desde la agresión también es defenderse, de cierta manera. Y algo que a lo mejor, pues desafortunadamente no lo estamos tomando en cuenta, la masificación que estamos haciendo de los seres humanos, donde yo ya pierdo mi individualidad como sujeto, como individuo yo pienso, como individuo yo razono, veo consecuencias, pero como ente masificado, no, golpean, yo golpeo, corren, yo corro. Que es lo que vemos también regularmente cuando hay una pelea callejera, ¿no? Es uno contra uno, alguien va tomando la ventaja y enseguida alguien más actúa, se mete a ayudarlo, ¿no? Y entonces es más fácil unirse para hacer el mal, pues en este caso para ser más fuertes que de manera individual. Así es, en cierta parte es esto. Finalmente el ser humano tendemos a buscar la supervivencia. Y tú lo has dicho, veo a mi amigo, veo a la persona que yo conozco en desventaja, me uno finalmente para lograr sobrevivir. Entra mi instinto finalmente. A lo mejor ya no tanto mi instinto de muerte o mi instinto de vida, a lo mejor mi instinto de conservación grupal, en donde yo tiendo a proteger al otro como agrediendo también a la otra persona. Pero luego ya son más. Aquí yo creo que lo que como sociedad estamos no promoviendo, a lo mejor fracasando, en cierta manera, o no sé cómo verlo, es esta situación, en lugar de decir, espérate, otra vez regreso a lo mismo, yo soy un individuo, yo pienso. No, yo estoy totalmente masificado. Yo ya no pienso. Yo ya actúo simplemente por la situación de actuar. Nada más. Que a veces nos dicen, es que ya no estamos volviendo animales. Animales somos. Sí, o sea, animales porque finalmente pertenecemos al grupo animal. Sí. No por otra cosa. Pero finalmente, si yo veo a los animales peleándose, a veces los perros o los gatos no se meten. Ellos buscan defender su integridad. Y los seres humanos no, llegamos y agredimos. ¿Por qué? Porque definitivamente esta parte consciente pareciera que ya nos la quitó la masificación. Ok, sí, en este caso, bueno, pues obviamente se unieron las personas de la misma camiseta, ¿no? Del mismo equipo. Así es. Ayudando o tratando de sobrevivir ante el equipo o la gente contraria, ¿no? Eso también tiene que ver obviamente con la parte de la criminología ambiental, ¿no, maestra? Toda esta parte en donde el individuo también tiene bastantes impactos o es impactado por su entorno social. Así es. Y pues a lo mejor cuando yo era estudiante, yo siempre voy a recordar lo que una vez dijo un profesor: cada vez tenemos sociedades más antisociales. Bueno, psicópata, yo me acuerdo que utilizó esa palabra. Cada vez tenemos, y efectivamente, ¿por qué? Porque pareciera que yo violo los derechos de las otras personas y no pasa nada. Que es lo que desafortunadamente, y lo estamos viendo. Hace poco, el domingo, fue la situación de los Óscares. Y esta situación que se presentó, que ha generado mucha controversia, yo lo veo desde el punto de vista de, sí, me estoy burlando de ti, es parte de mi cultura, burlarme de ti, tú por qué no controlas tus impulsos y llegas y agredes. Y aquí al parecer sí va a haber un castigo, por lo cual va a significar que le digan a la sociedad, hey, tenemos leyes. No podemos definitivamente violar los derechos de los demás y no pasa nada. Pero aquí en México, debido a esta gran impunidad que vivimos, desafortunadamente es yo violento los derechos de los demás y no pasó nada. Entonces tú también lo puedes hacer, nosotros también lo podemos hacer, y a lo mejor no es la explicación de lo que está pasando en México, pero sí finalmente es un factor que está pasando aquí. Así es. Sí, bueno, y más porque es una figura pública, no es un líder de opinión. Así es. Quien hizo este tipo de acto. Entonces, es como normalizar, ¿no? Es como decir, está bien que lo haga todo el mundo. Así es. Y si regresamos otra vez a lo del partido, pues obviamente no pasa nada. O sea, finalmente me siento protegido por un equipo, porque es lo que se comenta, que finalmente fueron las barras las que empezaron toda esta situación. Y como me siento protegido, pues voy a hacer lo que yo hago.
o más bien hago lo que pasó ahí y no va a suceder nada. Y convenzo también a los otros, que finalmente también es otro rasgo que tienen los antisociales, esa capacidad que tienen de convencer a los demás, que es un poco más de narcisista, pero pues ahí van de la mano los dos. Muy bien, perfecto, no, pues muy interesante este tema también. Como verán, pues bueno, y bueno, volviendo a algunas entrevistas anteriores, yo practicaba mucho con la maestra Veneranda, la licenciada Veneranda, y se nota, se percibe pues esta parte del gusto, de la pasión que tenemos por las ciencias forenses, ¿no? Por esta parte psicológica, criminológica, criminalista. Y pues bueno, es algo que vivimos aquí cotidianamente en la universidad. Yo los invito a que, bueno, nos conozcan obviamente. Tenemos además de estos foros, otra actividad que son clases muestra, en donde también tenemos la oportunidad y el honor de que nos acompañe, maestra, nos apoye. Posteriormente tendremos más eventos. Síganos en redes sociales para que se den cuenta del calendario que tenemos, de las fechas que tenemos, y pues bueno, que puedan acompañarnos, y pues también ustedes que se empapen y que sientan lo que son las ciencias forenses, no únicamente que lo escuchen, sino también que lo vivan de manera presencial. Muchísimas gracias, maestra. Pues el tema da para muchísimo más, así obviamente, ¿no? La maestra actualmente nos da clases en la universidad de criminología clínica, de sociología criminológica, nos da materias también de bases biológicas de la conducta, entre otras tantas que son obviamente fundamentos para esta carrera, para las ciencias forenses. Muchísimas gracias, maestra. Nos despedimos. ¿Algo más que desagregar? Pues nada más invitarlos a que se acerquen también al FEU. Realmente es muy apasionante entender esta cuestión de las conductas delictivas, tanto desde el punto de vista psicológico, legal, médico, o criminalística, criminología, etcétera. Y pues aquí los esperamos. Espero se acerquen a nosotros, porque realmente, efectivamente, es muy apasionante entender al ser humano. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.